Bueno, bienvenidos una vez más a estos diálogos de Caracol Radio, Prisa Media. Vamos a hablar del futuro del agro, del campo colombiano y uno de los temas más importantes, y es cómo cautivar a los jóvenes para que vean un futuro precisamente en la agricultura en Colombia. Y para este diálogo nos acompaña en primer lugar, y empezamos por supuesto con las mujeres, doña Marta Alejandra Villalba. Ella es creadora de la Escuela de Cultura Campesina Los Oches. Precisamente allí ha impulsado procesos educativos que reconectan a los jóvenes con esas tradiciones culturales campesinas. También nos acompaña Carlos Javier Villavicencio. Él es gerente de desarrollo de negocios de Yara, una de las compañías de fertilizantes más grandes en el mundo, y desde su experiencia en el sector privado nos va a contar cómo hacen ellos para llamar, para atraer esa fuerza laboral de los jóvenes. Y también nos acompaña Hugo Andrés López. Él es CEO de InnovaKit, una de las compañías también más grandes en el mundo en materia de desarrollo tecnológico para la transferencia de conocimientos precisamente en esas comunidades rurales. Ha trabajado con Naciones Unidas, con el gobierno colombiano, y es una de las voces más importantes que vamos a tener el día de hoy para hablar de este importante tema. Un tema que nos convoca porque, si bien el agro, el campo colombiano representa más del 6% del Producto Interno Bruto del país, pues en materia de fuerza laboral nuestros jóvenes se están y se han desconectado. La fuerza laboral en el campo colombiano en su mayoría cuenta con personas que superan los 55 años de edad, y tan solo 3 de 10 jóvenes que está actualmente en zonas rurales del país, en el campo colombiano, quiere quedarse allí. En teoría vemos que quieren migrar hacia las ciudades en busca de nuevas oportunidades, y es precisamente aquí uno de los primeros temas. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacemos con estas nuevas generaciones? ¿Por qué nuestros jóvenes no aprecian, no valoran el desarrollo del campo y prefieren en muchas oportunidades aventurarse a las ciudades, a las capitales, en busca de esas oportunidades y tratando de buscar un bienestar mejor, cuando lo que vemos es que van a tener unas jornadas excesivas de trabajo, no en todas las oportunidades logran entrar a la educación superior y pasan dificultades que tal vez no vivirían en sus lugares de origen? Empecemos por usted, doctora Marta. Bueno, pues vemos que existe un envejecimiento precisamente en el campo, y es porque los jóvenes no están encontrando oportunidades en sus territorios en los que habitan, no pueden proyectar sus vidas en estos territorios, y esto tiene que ver desde lo que trabajamos con la educación, cómo a partir de la educación les podemos generar herramientas que les permitan a ellos tener ese arraigo territorial. Cuando hablamos de ese arraigo, hablamos de ese amor por el campo, esa conexión que voy a tener con mi territorio y cómo puedo ver en ese territorio oportunidades. Pero para lograr eso, efectivamente tenemos que tener una capacidad instalada y todo un mundo para que los jóvenes quieran quedarse. Si no tienen conexión a internet, pues van a buscar irse. Si no tienen empleo, van a buscar irse. Si no tienen cómo generar empresa, van a buscar irse. Entonces tenemos que generar todo un espacio idóneo para que los jóvenes quieran quedarse en sus territorios rurales y hacer crecer a nuestro país. Doctor Carlos. Sí, bueno, de acuerdo con la doctora Marta, creo que también hay que darle facilidades a los jóvenes para que tengan también acceso a tecnología, más allá también del conocimiento que tienen. Hoy día creo que nosotros, en nuestra experiencia, lo que hemos intentado hacer es de alguna manera aportar con nuestro conocimiento al campo, y específicamente a los jóvenes que vemos en el campo. Y al mismo tiempo cómo nosotros le damos acceso a tecnologías fáciles y aplicables, lo conversábamos con Hugo previo hace un momento, y cómo lo hacemos asequible, fácil de utilizar. Y le agrego algo bastante interesante, que yo creo que tenemos que volver a hacer ver que la agricultura es rentable, y es el camino para la soberanía alimentaria del planeta, y no solamente de Colombia, sino del planeta. Y el impacto que los jóvenes van a tener es supremamente importante, es muy grande. Entonces son importantísimos, es cómo nos aseguramos el futuro. Bueno, doctor Hugo, desde InnovaKit y su experiencia además como consultor, no solo de Colombia, sino de Naciones Unidas, también la misma pregunta. Bueno, nosotros
pensamos que hay unos retos muy fuertes. Primero, los jóvenes rurales son iguales que los jóvenes urbanos y nosotros en muchos casos desde los programas y desde el desarrollo los tratamos diferente. Los jóvenes rurales probablemente tengan unos niveles etarios y una estadística demográfica mayor. Hemos visto que son tal vez 10 años más, se extiende un poco más la juventud en la ruralidad. En cuanto a su actitud, cómo asumen las cosas, cómo les gusta aprender. Y el tercero es como las oportunidades que se deben dar para ellos en el campo tienen que estar orientadas a su familia y a su comunidad. Y pues empezar a trabajar con ellos desde primera infancia, desde los 7 años, para poder retenerlos y generar capacidades y poder hacer un ecosistema atractivo para todos. Es más o menos como lo venimos haciendo en campo y pensamos que son los principales retos. Doctora Marta, usted tiene esta escuela además donde se recuperan, se trabaja en recuperar esas tradiciones. ¿Cómo lo hace usted? Porque por mucho tiempo, digamos, y hablo como de mi generación, de estos, y esa, digamos, los 80, los 90, se generó como que el campo era por allá, un tema además como que de población humilde, que no tenía oportunidades, y eso empezó a ser migrar, junto con los fenómenos de violencia en Colombia, por supuesto, que también han desplazado nuestra población campesina, pero que se le perdió de alguna manera el atractivo al campo, a esas costumbres, a esas tradiciones, además en un país como Colombia. ¿Cómo han hecho ustedes para recuperar y para que los jóvenes puedan tomar y retomar esas raíces de nuevo? Bueno, pues precisamente es un proyecto educativo y partimos de trabajar con toda la comunidad, de entender como campesinos, entender la vida campesina, entender esas dinámicas, y trabajamos desde la primera infancia hasta los sabedores, nuestros adultos mayores, y poder generar esa articulación intergeneracional en el campo, entender al campesinado y entender también esa deuda histórica que tiene el país con nosotros los campesinos. Empezar a ver qué estaba pasando, y la problemática efectivamente es que esa migración, no solo por la violencia, sino también por el sentir esa vergüenza cultural, ¿no? Entonces en algún momento decíamos, no, pues siempre decían, es que viene de la montaña, es que está detrás de las vacas, es que está en la finca. En algún punto la gente era una palabra despectiva además. Exacto. Para referirse a alguien. Entonces es mostrar precisamente que el campesinado tiene un saber, tiene un modo de vida particular y tiene unas dinámicas diferentes a las de la ciudad, pero que existe todo un paraíso para vivir, y que todo ese saber y ese conocimiento es de sentir orgullo, de poder mostrar a esos niños y esas niñas que el campesinado debe sentirse orgulloso de lo que hace, de cómo vive y de todo el saber que tiene, porque también estamos ligando únicamente al campesinado al tema agrícola y pecuario, y no es así. El campesinado tiene un modo de vida particular y tiene todos unos saberes y una cultura, pues que hasta hace muy poco, el año pasado, fuimos reconocidos como sujetos de derecho y especial protección en nuestro país. Imagínense la deuda que hay con el campesinado. Exactamente. Entonces, el trabajar en esos temas estructurales nos ha permitido entender cómo podemos, a partir de la educación, que es un tema estructural, trabajar con los chicos para que puedan quedarse en el campo y puedan proyectar sus vidas allí. Ustedes dos han coincidido, por supuesto desde el sector privado, en un tema muy importante, que es ese desarrollo tecnológico. Y ese desarrollo tecnológico llevado al campo es de alguna manera una oportunidad, algunas veces una barrera, digamos, para la población más adulta, pero es como esa oportunidad precisamente de vincular a esos jóvenes con ese desarrollo tecnológico, a aprender nuevas cosas, a capacitarse y a desarrollar sus competencias en el campo colombiano. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr entonces esa inversión en tecnología y de paso vincular a los jóvenes desde su experiencia, como lo han visto a los dos? Bueno, sí, si quieres yo empiezo. Bueno, yo creo que hay que atacar el tema desde varios frentes. El primero, y escuchaba a la doctora Marta,
hablar de reconocimiento, básicamente, o darle más visibilidad a los jóvenes que nos están escuchando. Yo creo que en ese sentido hemos también trabajado muchísimo. Nosotros tenemos un programa a nivel de Latinoamérica que se llama 35 menores de 35. Y en términos muy generales son los 35 agricultores menores de 35 años. Y orgullosamente les puedo decir que de 200 postulantes a nivel de Latinoamérica quedaron 15 finalistas de los 35. Entonces, estamos haciendo un llamado a los jóvenes para que participen, porque pues, hay un beneficio, por supuesto, desde el punto de vista de reconocimiento, pero también desde el punto de vista de las capacitaciones que damos y de la conexión con el mundo. Eso por un lado. Y por el otro, algo bastante interesante y hablabas de tecnología. A veces pensamos que la tecnología se escucha en otras áreas, que no es tan cercana, que no es tan real en la agricultura, cuando realmente el mundo está cambiando muy rápido. Y hoy día en Colombia tenemos tecnología que se aplica a la agricultura, tecnología con imágenes satelitales. Nosotros, por así decirlo, tenemos un programa que se llama el Servicio de Diagnóstico y Monitoreo, el cual incluye imágenes con imágenes satelitales, cómo los jóvenes y cómo los agricultores pueden tomar decisiones in situ, pueden tomar decisiones en tiempo real, y esto está disponible para los jóvenes. Yo creo que desde el punto de vista de reconocimiento, de hacerles un llamado y de darles a conocer también con las capacitaciones que también pues, nosotros hacemos con ayuda de nuestros 80 agrónomos en campo, cómo nosotros les damos a conocer y le damos el conocimiento que cómo con la tecnología ellos pueden de alguna manera ser más rentables, más productivos y más que todo más sostenibles, porque tenemos que pensar en la sostenibilidad de la agricultura. La innovación, su tema, que es por supuesto uno de los más atractivos para los jóvenes con ideas, jóvenes que quieren hacer emprendimiento sobre todo. Claro, hemos pensado que la innovación es lo más importante, pero resulta que hay que tener una visión un poco más holística. Y hoy yo no puedo usar tecnología en el campo si al final eso no tiene un ingreso adicional, si eso no genera valor beneficios. Agregado. Claro, entonces yo puedo hacer que un joven se involucre usando drones en la agricultura, pero eso tiene que pagar el mercado. Claro. Entonces al final hoy no hay una visión de mercado. Necesitamos hacer que los jóvenes, y es lo que desde InnovaKid estamos liderando, cómo yo hago que un joven se involucre en la cadena de valor hacia adelante. Okay. Y si yo logro que él entienda su panorámica completa del negocio, que sepa quiénes son sus clientes, cómo vende, qué es esto de los modelos de exportación, cómo se genera valor, y él participa del valor de la industria, ahí tenemos una oportunidad más grande de que haya adherencia y atracción en el uso de la tecnología. Porque el problema de la tecnología per se no es que exista la tecnología, es que la gente la utilice para tomar decisiones y que su negocio genere más utilidades y genere más valor. Entonces, y eso tiene que ver con apropiación social del conocimiento y la tecnología. Y ahí es donde creo que nos quedamos cortos, bregando que los jóvenes se queden, que tengan crédito, que tengan drones, pero que al final a los 2 años ya no están funcionando. Y es que no hubo integración ni una mirada de cadena. Entonces, desde InnovaKid hacemos eso, tratamos de abrir el panorama completo, de generar esas capacidades para que los jóvenes digan como, hey, yo aquí sí, estos efectos de usar el dron y tomar las imágenes de satélite que tú decías, me está generando 20% menos costos de producción. Y eso al final es más rentabilidad para nuestro negocio. Entonces, claro, yo entro a mostrar cómo la tecnología y la innovación al final generan dinero y generan valor. Y eso retiene y eso atrae. Y ahí ya los drones son interesantes, no son un costo más de producción para que la cadena siga pagando lo mismo. Entonces yo ahí estoy hablando de mercados de nicho y de otra orientación, digamos, complementaria. Pero digamos, eso a nivel de negocio, por supuesto, y de generar valor y enseñarle a los jóvenes, pero hay las políticas públicas actualmente en Colombia para esto, para llevarle ese conocimiento a los jóvenes, para aterrizarlos, para formarlos en negocios, en tecnología, y que tengan esa visión, no solamente de las oportunidades que hay allí, sino de cómo ellos pueden explotar sus capacidades sin tener que migrar hacia las ciudades y seguir en su desarrollo rural.
les pregunto a todos, ¿cómo ven las Hoy- políticas públicas de Colombia? Hoy hay políticas y hay marco, digamos, legislado para eso. Digamos, el COMPES 4040 lo que quiere es que los jóvenes de cierta manera tengan ciertas prelaciones, ciertas preferencias, tengan acceso a crédito, tengan algunas condiciones. El tema es que la visión para que eso funcione todavía está muy corta. Necesitamos más verlos como agroempresarios y no seguir trabajando en fortalecer a la ruralidad como proveedores simplemente hasta la puerta de la finca, sino cómo ellos se integran a modelos más largos y donde se genera más valor. Entonces hay 4 retos ahí muy fuertes. Primero, la migración y cómo ellos se mueven rápidamente desde 14 años más o menos. Segundo, cómo hacemos que las oportunidades que se dan en el campo se den indistintamente con un enfoque mucho más de género y cómo las mujeres tienen más participación, porque hoy también eso está muy fuerte. Hoy se piensa que las habilidades no están, digamos, de la misma forma y esa visión todavía es muy... Sí, la equidad en Exacto. el mercado en general, pero desde el agro todavía está más marcada La formación diferencia. técnica y las capacidades que se pueden traer de la alta tecnología, de la inteligencia artificial, de blockchain, de todo eso utilizado para que esos negocios sean más rentables y generen caja. Porque los jóvenes no son perezosos, quieren trabajar, pero esos medios y esas habilidades se tienen que desarrollar. Y el último tiene que ver con pues el acceso a asistencia técnica. Aunque si hoy tenemos un sistema de conexión a internet rápido, ya hay cosas desde $50. Pero todavía hay zonas del país, sin duda, Claro. donde no hay la misma capacidad de conectividad, la misma capacidad de incluso de adquisición de los dispositivos en la misma población. Claro, pero ese ha sido el pretexto, es que no hay conectividad. No es necesario que haya conectividad para poder tener un sistema local con innovación y haciendo que la gente implemente mejoras y salga adelante y logre tener un producto exclusivo para el mundo. Entonces yo creo que la mirada está en cómo integramos más en cadena, cómo hacemos que más participación y facilidades se den para que ellos se queden, pero que sean parte de la construcción de valor y que participen y reciban parte de ese valor que se genera. Claro. Y desde la empresa privada, ¿cómo ayudan también? ¿No? Porque hay unas políticas públicas, por supuesto, a nivel nación, pero ¿cómo se involucra también el sector privado para promover la capacitación, la formación, la integración de esos jóvenes también con el mercado laboral de la... Sí, es una pregunta muy interesante y escuchándolo, Hugo, hay varios puntos en común ahí en lo que explicaba. Bueno, digamos, partiendo de los programas de capacitación que tenemos, eso para nosotros es parte fundamental. El programa de transferencia de conocimiento es uno de nuestros pilares. Lo intentamos hacer mensualmente y pues te puedo decir que creo que ya son en 3 años más o menos hemos capacitado a 45.000 agricultores aproximadamente, lo cual pues es un número que nos encanta. Y la parte de equidad para nosotros es un tema fundamental. Hugo hablaba de las mujeres rurales, para nosotros es un tema espectacular. Si me permiten contarles un par de ejemplos. Nosotros tuvimos la oportunidad en el 2024 o finales del 2023, de presentar la Asociación Sello de Mujer a nuestra Embajada de Colombia en Noruega y contar su historia y cómo a través de la equidad, cómo rompen fronteras desde varios puntos de vista, contando su historia de cómo mejoraron la calidad de vida, de cómo con la transferencia de conocimiento, usando prácticas culturales sostenibles como agricultura regenerativa, han podido mejorar su calidad de vida. Y el segundo ejemplo que nos encanta es cómo con el uso de fertilizantes bajos en huella de carbono, muy bajos en huella de carbono, hemos podido con 100 mujeres cafeteras en el Huila. Hoy día ese es un proyecto real que Colombia lo tiene, es el primer proyecto en Colombia con fertilizantes de ultra baja huella de carbono, que lo llamamos Yara Climate Choice, y 100 mujeres cafeteras en el Huila hoy día están produciendo el primer café sostenible del mundo. Gracias a Dios, ese café fue servido en la convención de Davos el año pasado. Entonces, hay historias increíbles, hay historias de mujeres que trabajan, que se esfuerzan, que pueden salir adelante.
y al mismo tiempo yo lo vinculo con la integración de varias entidades, no solamente la privada, sino las financieras, la integración comercial. Todos tenemos que trabajar en conjunto para que esto sea una realidad. Doctora Marta, usted tiene ese contacto desde las escuelas con los jóvenes, con esos procesos comunitarios, que además en el campo y en el agro colombiano sí que se observa todavía ese concepto de comunidad, trabajar por un propósito común. Desde su experiencia, ¿qué le falta? ¿Qué le falta a estos jóvenes desde las políticas públicas y desde el sector privado para que puedan impulsarse y verse atraídos hacia continuar en el futuro de nuestro campo colombiano? Tenemos que escuchar a los jóvenes rurales, tenemos que escuchar a las mujeres rurales, bueno, en general a la comunidad campesina, y construir, ¿no? Porque también debemos ver que las ruralidades son diversas y que efectivamente para poder construir proyectos productivos o cualquier tipo de proyecto tenemos que partir de esas comunidades. No podemos empezar a llegar a implementar cosas si no escuchamos qué es lo que quiere la comunidad y entender sus dinámicas desde esa diversidad. No es lo mismo la ruralidad de Bogotá, que estamos hablando del 75% de esta ciudad, a la ruralidad en La Guajira o a la ruralidad en el Amazonas, en los llanos. O sea, las ruralidades también son diversas y desde allí tenemos que empezar a construir desde esa diversidad. Las políticas públicas hay que revisarlas efectivamente, sobre todo el tema de la política de educación. Tenemos que ver, incluso las mismas comunidades campesinas no tienen hoy en día una educación campesina, que es la que nosotros estamos impulsando y trabajando a partir de ello. Desde esa diversidad, pues porque es a partir de ese diálogo que se debe generar a nivel nacional, para que todo el pueblo colombiano pueda ver un campo que pueda prosperar, pero a partir de su idiosincrasia y de sus particularidades. Pero hay una forma y está preguntado para todos, de modernizar también ese diálogo. A veces se queda como en unos consejos comunitarios por allá en el territorio, cuando vemos unas dinámicas interesantes de jóvenes youtubers que muestran nuestro campo, que lo muestran con orgullo, que se vuelven virales precisamente por esa idiosincrasia, por mostrar sus particularidades, porque no se trata precisamente de mostrarlos como jóvenes que entonces no tienen sus características y sus particularidades, sino cómo se sienten orgullosos de su campo, de su agro, y lo muestran en TikTok, en redes sociales y demás, y han generado una conversación ahí y una cantidad de seguidores que empiezan a cambiar esa imagen de nuestro agro. No hay una forma de generar ese diálogo de forma más abierta, más participativa, de cara además al país, donde se puedan integrar esas plataformas tecnológicas, donde hablen campesinos de todo el país conectados a través de estos sistemas tecnológicos, y se pueda dar un diálogo país ahí para construir esas políticas públicas. ¿No estamos como un poco tarde para empezar a generar esos diálogos? Yo quisiera retomar ahí porque me parece muy interesante. La conversación creo que se ha tornado muy, es que hay deuda con el campo, es que el campo siempre tiene que estar favorecido, es que las políticas no funcionan, es que el campo, yo creo que el campo tiene las mismas capacidades. También nos hemos encargado de minimizar un poquito y de estar esperando así con la mano a ver qué es lo que nos van a dar y qué es lo que hay para el campo. Y yo siento que eso tiene que cambiar. Recientemente con Innovaquit hicimos un proceso en el Cañón de las Hermosas en Chaparral, después de firmar el acuerdo, etcétera, entramos a hacer una intervención, llevamos unos 8 años allá, y nos dimos cuenta que el 96% de las mujeres de las fincas con las que estamos trabajando no toman decisiones sobre el uso del dinero, así ellas sean las dueñas de la finca, el que decide es el señor. Entonces, ¿cómo hace uno cuando es el dueño de la finca y entra el dinero y no se sabe qué se hace con esa plata? Sí, no es que esté mal usada por parte de los hombres, es que ella no toma decisiones ni siquiera del 10% para que se usa el dinero. Desarrollamos un producto y un modelo que funciona a través de WhatsApp de una forma muy interesante, con un curso que en 8 horas hace inclusión financiera para mujeres. Hoy, más o menos 3 años después de haber empezado en papel, visitándolas una por una, tenemos agroempresarias con segundo ingreso, y cuando una mujer tiene ingreso y maneja el dinero a través de crédito,
hay cariño en la familia, hay más cuidado, hay mejor comida, las condiciones cambian totalmente ahí. En mi experiencia, las mujeres hacen esa parte mucho mejor que uno en organizarse y en administrar a veces. Entonces empezamos a facilitar y a quitar esa fricción de acceder a crédito. Hoy sigue siendo muy, muy complejo para una mujer rural que no tiene experiencia. Hemos encontrado casos que ni siquiera tienen cédula. Entonces, hacer que eso pueda cambiar con un acceso a un crédito fácil, con un proceso de inclusión financiera corto, rápido, que en 8 horas permite tener una calificación y decir, ok, aquí está el dinero, ¿cómo lo va a pagar? Sorpresa, todas pagan, todas son cumplidas, el endeudamiento es muy bajito y el 80% hacen agronegocios que generan un segundo ingreso para la familia. Entonces, y eso genera calidad de vida para los jóvenes, o sea, eso genera un ecosistema diferente para que el desarrollo y las posibilidades de los jóvenes sean diferentes. Entonces ahí hay digamos, un tip y algo que hemos descubierto en los proyectos y ya estamos escalando a nivel nacional, estamos ahorita en varios acuerdos para llegar a más mujeres. La idea es ya poder llegar al menos a unas 2000 y con esa estrategia poder seguir impactando a los jóvenes, porque al final, como decía, la intervención ya no es una intervención de finca o de productor a productor, tenemos que trabajar en la comunidad. Entonces ese es un reto. Si yo trabajo café y tengo una comunidad cafetera, pues yo trabajo con los jóvenes de esa comunidad, no es con los hijos de los cafeteros, porque ahí entonces empezamos a hacer un proceso de segregación que no funciona. ¿Cómo hacer ese diálogo nacional? O yo lo doy. Bueno, listo. Nosotros desde la compañía, desde Yara, digamos, y vuelvo un poquito a reconocer el esfuerzo y a la exposición, por así decirlo. Nosotros tenemos, desde hace ya unos 10 años atrás, empezamos, no sé, tal vez algunos de los presentes haya escuchado este programa, se llama el Yara Champion Program. Básicamente el programa lo que hace es reconocer la productividad y la calidad de taza en los productores de café. Y esto lo hacemos invitando a varios compradores de café. Y lo que hacemos es que la mejor productividad y la mejor taza recibe el mejor precio. Y esto lo hemos desarrollado desde hace ya unos 10 años y hay muchos jóvenes involucrados porque el programa es bastante enriquecedor, aprendemos mucho y el programa no empieza digamos únicamente en la cosecha, sino que empieza meses atrás con capacitación, con reuniones con jóvenes, con las familias que decía Hugo, y cómo en conjunto pueden llegar a producir más con menores recursos, de mejor calidad y de manera sostenible. Y bueno, eso por un lado. Y por el otro, importante también decirles también a los jóvenes que desde la empresa privada estamos intentando ayudar desde el punto de vista cómo ayudar de alguna manera el tema de la financiación. Nosotros hemos de alguna manera logrado que digamos, premiar a los agricultores que tienen prácticas positivas con el medio ambiente, enfocadas en la agricultura regenerativa, enfocadas con el medio ambiente, digamos, con bajas emisiones y demás. A tal punto que nosotros pudimos, y esto lo pueden revisar en nuestras redes sociales, hemos logrado un convenio con el BBVA para dar unos beneficios en términos de crédito para todas aquellas personas y agricultores, distribuidores que usen nuestros fertilizantes bajos huella en carbono, tengan acceso a estos beneficios crediticios. Entonces, un poco es también tener estas exposiciones, también dar estos beneficios al campo y por supuesto a los jóvenes para que entiendan y sepan también pues que hay beneficios, que estamos luchando también para que de alguna manera podamos ser mejores. Digamos, tenemos un gobierno actual que ha resaltado ese agro, que ha hablado de impulsar la agricultura como el gran componedor, digamos, y productor de nuestra economía colombiana, en esa transición un poco energética que se debe ir haciendo. ¿Cómo involucrar más a las comunidades y hacer un diálogo país? Pues es que debe partir de las comunidades precisamente independientemente del gobierno de turno que exista. Respetando eso. El problema ha sido que siempre se ha
vulnerado a los habitantes del territorio rural, porque pues no solamente hay campesinos en el territorio rural, ¿no? Tenemos una, como digo, una gran particularidad de diversidad en nuestros territorios. Y definitivamente debemos involucrar a las comunidades a partir de escuchar, pero también cualificando a esos jóvenes en el rol que quieran hacer. Puede que algunos quieran generar agronegocios, puede que otros quieran trabajar en temas tecnológicos, de innovación, pero puede que otro quiera, el rol puede ser periodista, puede ser abogado, puede ser enfermero, doctor, artista. Digamos que por eso digo que en el campo no únicamente estamos hablando de un tema utilitario que sea proveer alimento a las zonas urbanas, sino en el campo existe toda una vida campesina, una vida étnica que tiene unas particularidades y que el rol lo definan los chicos, pero que puedan tomar. El problema está en la libertad de la toma de decisiones. Me quedo y puedo hacer lo que quisiera hacer en el territorio rural, y obviamente tener unas condiciones dignas para vivir en el territorio. Actualmente estamos viendo que eso no existe, ¿no? Entonces es que ni siquiera las vías, es que ni siquiera la conectividad para poder acceder a estudios superiores. Bueno, digamos que vemos que en el campo existe un abandono muy grande por parte del Estado, y que poder avanzar en esto toma un tiempo y hay que hacer una inversión bastante grande, pero hay que pensar precisamente en esas condiciones y escuchar. Siempre el diálogo, escuchándonos, podemos llegar a generar esos acuerdos que permiten optimizar lo que pues todos queremos, y es que el campo siga siendo joven. Nos decía, doctor. No, yo tengo un ejemplo súper claro. Otra vez me devuelvo al Tolima, aunque estamos en Santander y en otras partes del país y en Nariño, pero construimos un ecosistema donde un tostador local muy importante que no sé si puedo decir nombres o no acá, pero sí, por se llama Amor Perfecto, sí, que cree en la caficultura y en los jóvenes y en las mujeres, y lanzamos un programa de cafés producidos sosteniblemente y responsablemente. Y hoy tenemos un blockchain y una tecnología satelital para calcular cómo las fincas se vuelven, digamos, como una oportunidad para compensar directamente en la finca y pagar del mercado del carbono, que es otro mercado, no es el precio del café, acciones voluntarias de compensación desde el origen. Y tenemos una línea que se va a lanzar al mercado, donde tenemos más de 40 productores montados haciendo acciones ambientales, trazando, conectados por WhatsApp, con jóvenes volando drones, utilizando sensores, Internet de las cosas. Pero esto viene al consumidor directamente en las bolsas, y yo al final puedo pagar mi compensación voluntaria y además puedo comprar un café producido sosteniblemente. Okay. Yo no sé si ustedes sabían, una taza de café gastó 1000 veces la misma cantidad de agua. Una taza de café gastó 0.28 kilos equivalentes de carbono. Si ese productor en la finca está recibiendo estos apoyos y yo trazo transparentemente y genero transparencia radical en el modelo y le pago por las acciones ambientales, que son restaurar ecológicamente, proteger flora y fauna, etcétera, beneficiar mejor, utilizar tecnología para mejorar el proceso, pues él tiene primero más ingreso, segundo la familia, los jóvenes, las mujeres, todos involucrados en el proceso, y tercero un mercado que hoy es consciente y quiere pagar por eso y quiere ayudar. Entonces ese es un ejemplo muy muy interesante y está escalando rápidamente. Pero es que, sí. Sí, perdón, yo es que agregado, construyendo sobre lo que dice Hugo, que me parece interesantísimo, desde este lado, con base en proyectos en torno a la huella de carbono, con la tecnología que les comenté anteriormente, nosotros hemos podido bajar casi el 60%. Entonces ahí es donde tal vez la integración de estas iniciativas se vuelven muy interesantes para los jóvenes, para todos esos proyectos agrícolas que de alguna manera están viendo un poco difícil beneficios, y afuera hay proyectos tanto de la industria privada que de alguna manera nos ayudan a entender que esto es una realidad, ya está pasando en el país, y es asequible para todos. Es que ese punto es muy importante y lo mencionaba la doctora Marta, el punto de la capacitación, del desarrollo de las competencias, de hablar de nuestro agro en muchas oportunidades.
a los jóvenes no les llega por una sencilla razón, y es que no existen los ingresos reales, los beneficios reales en materia económica. Incluso en el Congreso de la República en este momento se discute una reforma laboral para precisamente garantizar esos ingresos mínimos, para garantizar la seguridad social de nuestros campesinos. Estamos en mora de alguna manera de garantizar los derechos de quienes trabajan en el agro colombiano, prácticamente. Sí, claro, porque el saber que existen campesinos y campesinas, digamos que los jóvenes ven a sus abuelos, a sus papás, a sus mamás trabajando toda una vida en el territorio rural y viviendo en unas condiciones que no son óptimas. Entonces, ¿quién se va a querer quedar en la finca para seguir viviendo de esta manera? Entonces, digamos que si cambiamos el modelo que estamos desarrollando en el territorio rural, muy seguramente vamos a ver que los jóvenes van a empezar a quedarse y a trabajar en su territorio, como digo, en lo que quieran hacer. Efectivamente, hay que tener unas condiciones mínimas y por lo menos acceder a una pensión, unas vacaciones. ¿Cuántos campesinos y campesinas han podido salir al menos a tener unas vacaciones? Entonces los chicos obviamente están viendo que nos venden que fuera pues van a tener el acceso al menos a eso, entonces quieren ir, pero efectivamente tener un modelo de vida que nos permita tener esa calidad de vida en los territorios rurales es lo que debemos mostrarle a los jóvenes que existe. Es delicioso vivir en el campo, poder tener su proyecto de vida allí y tener una calidad de vida en el territorio, y también esa articulación con esa familia, hablando desde ese arraigo, ¿no? Desde que está toda mi familia en el campo y si puedo tener mi proyecto de vida allí, pues no me voy a querer ir, voy a querer seguir estando en el territorio, pero tienen que existir esos mínimos para que los jóvenes puedan quedarse. Y desde el sector privado impulsar también que los costos y demás pues puedan generar una garantía básica para quienes son los productores. Exacto. No hay que olvidar que la atracción de todo esto viene del mercado. Para que sea sostenible no puede depender del gobierno, debe depender de las comunidades. Y si hay mercado y estamos incluyendo modelos más transparentes en la generación de valor, pues los jóvenes van a tener que sí o sí estar ahí para apoyar a sus familias y sus padres. Entonces, eso es lo que estamos tratando de impulsar, y yo creo que los retos están en cómo hacemos que sea más entendible y cómo integramos más actores, más jugadores. Hay mucha gente interesada en ayudar, pero no sabe cómo y simplemente está comprando por el menor precio. Pero además está girando compensaciones por otro lado. Entonces, venga, juntémonos y hablemos todos y hagamos un diálogo para hacer ya no cadenas de suministro de izquierda a derecha. Yo produzco y entre más barato mejor, y descomoditicemos más bien los sistemas alimentarios y empecemos a ver cómo integramos y cómo somos más conscientes todos de lo que hay que hacer. Y la tecnología juega un papel fundamental y los jóvenes son necesarios en ese proceso. Entonces yo sí pues agradezco mucho el espacio que han creado para esta conversación, me parece muy interesante. Creo que hay mucha tela de donde cortar y hay muchas experiencias de vida interesantes que hacia adelante seguro se van a seguir haciendo. Quedar todo el día hablando. No, total. Gracias. No, nosotros y los quiero llevar un poco, digamos, a los jóvenes que nos están escuchando, aquellos que... Sí, precisamente, y usted lo acaba de abordar, es mi última pregunta porque ya vamos cerrando, pero ustedes sí tienen la oportunidad a nuestros jóvenes que nos están escuchando de darle ese mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje? Sí, los que tienen dudas de que trabajar en el campo no es rentable, no es visible, quiero que sepa que aquí pues hay varios ejemplos que demuestran lo contrario, y específicamente nosotros acá termino con un programa que nos encanta dentro de la organización, que es un programa específicamente para jóvenes recién graduados de agronomía, de cualquier universidad. Es un programa que lo llamamos programa de trainee, en donde les damos la oportunidad por un año a estos jóvenes de ser parte de nuestra organización con todos los beneficios.
y tal vez tengan una posibilidad de quedarse dentro de la compañía. Este programa ya tiene más de unos 3, 4 años, si no me equivoco, y el 50% de las personas, de los jóvenes que en la compañía han tenido la oportunidad. Entonces, esta es una realidad y es una invitación a todos los jóvenes que quieren estudiar agronomía, que quieren, digamos, indagar un poco más en el tema de agricultura, que por favor que le den un voto de confianza y pues nada, bienvenidos. Su mensaje, doctor Hugo, para los jóvenes. Los sistemas alimentarios necesitan jóvenes, integrarse, abrirse a llevar conocimiento y a poder conversar. Yo creo que aquí no hay una mala forma, yo creo que aquí hay que construir un diálogo de saberes. El conocimiento de los padres, de los abuelos, de la tradición es muy importante, pero la tecnología puede ayudar a que eso sea más rápido. Entonces, en sus manos, jóvenes, está cómo vamos a acelerar este campo en Latinoamérica y cómo juntos podemos crear un futuro mejor para garantizar alimentación, para garantizar negocios y hacer agroempresarios en ustedes. Por supuesto, doctora Marta, que es una de las personas que además de alimentarnos, darnos esta retroalimentación, pues más contacto tiene con nuestros jóvenes y con nuestra tradición campesina. ¿Qué mensaje le da a aquellos que nos están viendo en este momento? Pues que efectivamente en el campo colombiano existe la posibilidad de tener sus proyectos de vida, que miren alrededor todas las posibilidades que puedan tener, cojan todas esas herramientas que tienen, sino que generen incidencia en sus territorios, se articulen con sus comunidades, que son sus familias, y puedan generar esa incidencia para conseguir esas herramientas que se necesitan. Porque a partir de ustedes, los jóvenes, es que se va a poder hacer crecer ese campo colombiano y efectivamente tener una mejor Colombia, una Colombia más equitativa, y pues que piense en el campo colombiano. Entonces la solución es empezar por cada uno y cada una de ustedes como jóvenes, mirar alrededor y plantearse sus proyectos de vida en el campo, que como lo han visto aquí definitivamente hay desde todos los sectores para que puedan trabajarlos y tener su rol en sus comunidades y puedan vivir de manera digna, porque el campo colombiano debe ser un campo digno para vivir. Sin duda nuestro campo colombiano que es y está lleno de posibilidades, de oportunidades. Aquí hablamos de innovación, de tecnología, de cultura campesina, de cómo integrar a nuestros jóvenes con mayor desarrollo, pero también cómo empoderarlos, también cómo se apropien de su territorio y puedan generar esta dinámica de integrarse a la economía de una manera más efectiva, pero también cómo las políticas públicas tienen que garantizar que existan los recursos necesarios, las garantías laborales necesarias para que nuestros jóvenes encuentren en el campo colombiano un atractivo para seguir allí. Bueno, y agradecemos entonces a Marta Alejandra Villalba, creadora de la Escuela de Cultura Campesina Los Oches, Carlos Javier Villavicencio, gerente de Yara, CEO de Innova Kit, quienes nos han hablado, nos han ilustrado de esto, que nos deja un mensaje muy grande, y es que sin duda el campo colombiano no es el pasado, el campo colombiano es el futuro de Colombia y así tenemos que verlo. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas muy gracias amable. a ustedes.